Estimados especialistas, muy buenas tardes. Les saluda Paquita Carranza. En nombre del Ministerio de Educación vamos a dar inicio a la presente asistencia técnica denominada Fortalecimiento de la Gestión de Acciones Formativas para promover las comunidades de aprendizaje profesional CAP en las instituciones educativas de cada una de las jurisdicciones. En esta fecha, esta sería la segunda sesión que se está realizando en esta ocasión. Y pues agradecer por su participación a cada uno de ustedes, por tomar ese espacio para que puedan pues recibir las orientaciones a cargo del equipo organizador, quien esta tarde nos acompaña también, y saludamos al equipo pues que hace posible la realización de la presente asistencia técnica. Saludamos a la Dirección de Fortalecimiento Escolar, que el día de hoy pues está liderando la implementación de la asistencia técnica. ¿Cuál es el objetivo de la presente asistencia técnica? Conocer los detalles del protocolo sobre las orientaciones para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje profesional CAP e instituciones educativas públicas. Así también se conocerá sobre los aspectos a considerar para la implementación de una CAP en una institución educativa, y también se fortalecerá los conocimientos sobre la planificación, sobre nuestro rol como GEL, DREGRE, para promover en cada una de las jurisdicciones. Muy bien, estimados especialistas, el desarrollo de la presente asistencia técnica se dará en dos momentos. El primer momento es el desarrollo de contenidos, luego la forma de interacción con el expositor es a través del chat. Así también se pasará un formulario para que puedan realizar sus consultas, comentarios, dudas que tengan respecto a las orientaciones que se les está brindando. Recuerden que a través del chat de la plataforma ya tenemos el enlace que les va a permitir registrar su asistencia. Dicho sea de paso, es importante que todos los participantes registren asistencia, ya que nos va a permitir conocer la representatividad de cada una de sus instituciones. ¿Ok? Entonces, al finalizar la asistencia técnica, también mencionamos que se estará compartiendo el enlace de encuesta que nos va a permitir conocer el nivel de satisfacción de la presente actividad, así como les va a permitir descargar los materiales que vamos a proyectar el día de hoy. Muy bien, entonces, estimados participantes, también pueden ir generando sus consultas una vez que inicie el expositor con las orientaciones a través del chat de la plataforma. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a dar inicio a la actividad. Para ello doy pase a Diego Chacón, especialista pedagógico de la Dirección de Fortalecimiento Escolar, quien tiene a cargo el desarrollo de la asistencia técnica. Muy buenas tardes, Diego, tienes la palabra, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Me sí escucha se bien? escucha, Diego. Adelante. Genial, buenísimo. Bueno, buenas tardes con todos, amigos, amigas. Siempre es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Ya hemos estado con varios de ustedes la semana pasada en los talleres que hemos estado trabajando durante los diferentes días con los que hemos estado haciendo estos talleres y nada, recontra contentos de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a tener un espacio de asistencia técnica básicamente como para poder cerrar un poco las consultas que se han dado en los espacios anteriores que hemos tenido, un poco hablar de, de, de este protocolo de las comunidades de aprendizaje profesional. Y nada, eso básicamente. Entonces voy a compartir mi pantalla, denme un momentito por favor. Buenísimo. Fortalecimiento y gestión de acciones formativas para promover las comunidades de aprendizaje profesional en las instituciones educativas de mi jurisdicción. Es un poco la idea de nuestro segundo taller, nuestro segundo espacio informativo que estamos trabajando el día de hoy como asistencia técnica, más que taller, como espacio de asistencia técnica, espacio de ATA, asistencia técnica articulada junto con los amigos de la IFOCA. Y hoy día tenemos tres objetivos puntuales que esperamos terminarlos temprano. Esperamos que la sesión no vaya más allá de las 5 de la tarde. Probablemente podemos avanzar mucho más, considerando que no somos demasiadas personas y podemos convertir eso en un diálogo.
Básicamente tres contenidos que queremos abordar y esto va a servir mucho para tanto aquellas personas que han podido estar asistiendo a los talleres independientes que hemos tenido con ustedes, como aquellos que no han estado asistiendo, como para poder un poco reforzar algunos datos y algunos mensajes. Al final de la sesión vamos a conocer los detalles del protocolo Orientaciones para el Desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional, es decir, el protocolo que se les ha enviado a cada uno de ustedes en el correo también de invitación a esta sesión y que también se les está enviando por el WhatsApp, que es el material con el que estamos trabajando, eh, que da un poco los lineamientos de cómo trabajar las comunidades de aprendizaje profesional. En segundo lugar, vamos a hacer un refuerzo, vamos a conocer un poco los aspectos a considerar para poder implementar una CAP en una institución educativa, ¿sí? Que es lo que tenemos que tener en cuenta para que finalmente pueda trabajarse en una institución educativa y cómo implementarlo. Y también vamos a hacer un pequeño espacio de planificar nuestro rol como mujer líder para promover nuestras jurisdicciones. ¿Qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacer para poder promover esto en nuestras diferentes jurisdicciones donde estamos trabajando actualmente? Siempre me gusta igual hacer como quien dice, un pequeño recordaris de cuáles son los puntos que nos motivan a todos en general, em, digamos, para poder generar acciones a favor de los directivos. Y es bueno siempre recordar que trabajamos a partir de un marco, que es el marco del buen desempeño directivo, ¿no? El marco del buen desempeño directivo nos va a dar las indicaciones generales, nos va a dar las orientaciones, el norte, de qué es un poco lo que se busca lograr en cada directivo. Si alguien tiene una pregunta en general, una persona que está trabajando en formación de directores, tiene una pregunta de qué es exactamente lo que debería formar, qué es lo que debería trabajar en un grupo de directivos, el marco del buen desempeño directivo va a ser el material que te va a dar las principales respuestas. Siempre va a ser un material muy recomendado para ver, porque ahí vas a encontrar las competencias, las 6 competencias y los 21 desempeños, perdón, esperados de un director o directora peruana, digamos, en la escuela, y te sirve como un norte sobre cómo es que debo planificar mis acciones. Es muy importante que ante cualquier acción formativa que ustedes quieran trabajar de manera directa o indirecta con directores, ustedes consideren el marco, porque el marco ya hace un poco este trabajo de analizar, de evaluar, de ver qué es finalmente aquello más clave o crítico para la formación de directores, ¿no? Pero hay un segundo documento que apareció el año pasado, que consideramos bastante positivo de revisar con detalle, que lo llamamos el organizador de competencias del marco del buen desempeño directivo. Entonces, tú tienes el marco te da 2 dimensiones del trabajo del director, 6 competencias y 21 desempeños, pero lo que hace el organizador de competencias es agrupar esas competencias, por eso es organizador de competencias, las organiza, las agrupa en como pequeñas cajitas de contenidos o de puntos mucho más específicos que a un formador de directores le va a ayudar, a un formador de directivos le va a ayudar muchísimo más a la hora de diseñar un programa. Y acá es importante que ustedes en el rol de especialistas que están a cargo de estos programas formativos, puedan tener esa visión de ver cuáles son aquellos puntos, aquellos bloques, aquellos elementos clave de la formación de un director que es más crítico en mi región, en mi jurisdicción, en mis zonas cercanas a las escuelas donde estamos trabajando, que son requeridas para que los directores de mi jurisdicción sean formados en ese punto. Entonces, el organizador de competencias te va a ayudar a agrupar mucho más. Entonces, digamos, la comparación entre el marco y la organización de competencias vendría a ser un poco como el currículo nacional y los programas curriculares, una cosa así. Entonces, el programa curricular te da un poco más, por niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, te da un poco más de detalle de cómo trabajar, te presenta los desempeños, por ejemplo, etcétera, que no te presenta el currículo, pero el currículo te marca la pauta general. Entonces, son 2 documentos que están normados, acá están las normas también que los dictan, digamos, que son muy importantes y muy considerables de revisar. ¿Sí? Es muy importante que se puedan revisar
cualquier espacio formativo que se va a tener. Y es algo que yo recomiendo también bastante que los puedan revisar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Lo que está en el marco y lo que está en el organizador de competencias. ¿Y a través de qué lo vamos a desarrollar? A través de las estrategias que están dictadas en el Programa Nacional de Formación a Directores y Subdirectores de la Educación Básica. Este programa nacional, que aparece en la resolución viceministerial 013-2020 y que luego se detalla con mayor precisión en la resolución viceministerial 220 de 2021, nos da un poco ya los espacios formativos. ¿Qué tipo de espacios formativos puedo tener? Puedo tener visitas en gestión escolar, puedo tener círculos de interaprendizaje, puedo tener talleres de capacitación, puedo tener una serie de acciones, cursos, estrategias diversas que permitan fortalecer a los directores en general, ¿no? Y eso es muy importante de tener en cuenta a la hora de plantear cualquier tipo de acción formativa. Sí, es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear cualquier acción formativa. Uy, se dejó de compartir. Ya no se hay en pantalla, ¿no? Perdón, disculpen, no se dice. Uy. Bueno, perdón, discúlpenme, sí. Ahora Es sí se importante está tenerlo a la hora de cortando bien. plantear cualquier acción. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí, A la hora de sí. plantear cualquier acción formativa. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es lo que vamos a realizar entonces a partir de lo que nos marca o nos pautea el Programa Nacional? Acciones formativas a directores en servicio, ¿no? Acciones formativas a directores en servicio, que son las acciones formativas que ustedes han propuesto desde sus regiones y que gracias al trabajo de recogimiento de información y entrevistas que han ustedes tenido las semanas anteriores con nuestros especialistas, Rina Mauri y Enrique Moncayo, hemos podido recoger bastante sobre ello y hemos podido revisar bastante también las actividades que ustedes ya han hecho y han podido hacer y también las dificultades que han podido tener, ¿no? Entonces hemos podido identificar que ya se han hecho acciones en algunas UGEL y en algunas evidentemente, y les cuento un poco para que sepan, ha habido un poco más de concentración de actividades, en otras no tanto. Algunas UGEL han invertido un poco más de tiempo en una formación general a los docentes, no tanto a los directores, o a los directores ha sido de manera un poco más general. En otro caso hemos tenido más bien acciones bien enfocadas en directores también. Entonces ha habido de todo un poco. Y es interesante porque lo que va a ocurrir y lo que ya estamos iniciando en ese proceso con ustedes es un proceso de acompañamiento para en base a eso poder ver un poco dónde orientarles un poco más y dónde es que necesitan un poco más de apoyo en la definición de estos programas. Entonces, como parte de estos programas, es que nosotros proponemos la metodología de las comunidades de aprendizaje profesional como una metodología que ayuda al desarrollo, a la mejora de los aprendizajes en la escuela y que está directamente relacionado con competencias del director para la gestión, para convocar a los docentes, etc. Entonces, simplemente en este cuadro un poco hago un recordatorio muy rápido de aquellas normas que es importante que conozcamos. Si vas a trabajar con directores, es importante que estas normas las conozcas. Te sugiero que hagas tu pantallazo, tu screenshot, te tome foto de esto y que así como compromiso, siempre es bueno revisar esas normas y tenerlas a la mano porque son aquellas que nos van a ayudar a nosotros como creadores de programas formativos o creadores de iniciativas de diseño formativo, digamos, nos pueden ayudar a definirlas con mucho mayor ahí, ¿no? Entonces, ya yendo directamente al punto, que es lo que hemos estado trabajando las últimas semanas sobre las comunidades de aprendizaje profesional, las CAP, ya sabemos que son equipos de profesionales de la educación que están organizados y que además tienen una visión, una misión y metas comunes de cambio, que además van a hacer un trabajo de intercambio, de socialización, de cuestionamiento, de opinión, y que además comparten experiencias e información sobre prácticas pedagógicas gracias al respeto y a la confianza mutua que pueda darse en general entre todos ellos. Además, es una metodología innovadora que le permite a los directivos, a las directivas, compartir experiencias pedagógicas que contribuyen a mejorar su gestión escolar en entornos colaborativos. No solamente a ellos, también a los docentes, sobre todo a los docentes, en realidad también va a haber mucho espacio de colaboración. Y finalmente, por su versatilidad, puede aplicarse como una metodología de trabajo, incorporando diversas temáticas de trabajo, de corte pedagógico, ¿no? Entonces, estas comunidades de aprendizaje profesional se terminan formando como grupos, ¿no? De trabajo que van en la escuela interactuando.
Esto es un poco para recordar y para mencionar un poco algunas de las actividades que hemos estado trabajando con muchos de ustedes las semanas pasadas, hasta el momento, y digo hasta el momento porque van a seguir habiendo actividades. Hasta el momento ustedes han recibido un material central, que es el protocolo de orientaciones para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje profesional en instituciones educativas de educación básica. Es un documento de 19 páginas que todos ustedes ya han recibido tanto por correo como por WhatsApp en los espacios formativos que hemos tenido. Si no lo han recibido es porque no están en el grupo WhatsApp, y si no están en el grupo WhatsApp es porque es la primera vez que están entrando. Entonces ahí luego hay que conversar para ver un poco por qué no han estado entrando antes. Pero si están en el grupo WhatsApp que tenemos desde hace un mes, entonces deberían tener ustedes todo este material, y además en el correo que se les envió el día de hoy, pero el correo que se les envió el viernes para esta sesión del día de hoy, también se adjuntó dicho material, que es un documento, como digo, que ahorita voy a explicar también, porque sé que habían algunas preguntas, de 19 páginas que describe un poco justamente cómo es la metodología general de la CAP. Además, se han ya realizado hasta la fecha, por cada una de las UGEL y las DRE focalizadas que están presentes el día de hoy, no todas, pero hay varias presentes el día de hoy, se ha realizado una sesión de acompañamiento, por lo menos una sesión, en algunos casos se han dado dos, que ha sido o con el profesor Enrique Moncayo o con la profesora Rina Maure, con el objetivo de recoger información del trabajo que ustedes han estado realizando. Y eso nos ha permitido poder hacer un diagnóstico preliminar, que es lo que mencionaba hace un momento, que nos ha permitido darnos cuenta cuál es el punto de partida por donde estamos trabajando con ustedes. Entonces, también eso ha sido muy importante para poder plantear el trabajo que va a venir, que ya se viene dando y que va a venir todavía en las siguientes semanas. Y además hemos tenido un taller formativo que lo hemos tenido la semana pasada en doble fecha. Lo tuvimos el día martes y el día miércoles. En ese caso el taller fue conmigo, donde presentamos un poco la metodología general de las comunidades de aprendizaje profesional, y se terminó la sesión entregando esta sesión de protocolo. Esta sesión también está ya grabada en un drive que también se les envió por el WhatsApp y que también se les ha enviado por el correo, ¿no? Entonces, toda esa información es información que ustedes ya tienen, pero igual se les puede volver a enviar si es que ustedes lo solicitan con toda la confianza del mundo. Por el momento quiero aprovechar para recordarles y pedirles que puedan estar ingresando al registro de asistencia que se está colocando en este momento en el chat del Zoom. En este momento en el chat del Zoom ustedes pueden ver que hay un registro de asistencia. Entonces es importante poder ingresar para poder registrar que ustedes están participando el día de hoy en esta sesión. Les ruego que puedan entrar al enlace que en este momento se está colocando en el chat del Zoom, ¿sí? Por favor, ya sea que estén desde la computadora o desde el celular, es importante que puedan marcar su asistencia. Bien, entonces, ahora sí, para entrar directamente al grano. A ustedes se les ha hecho entrega de este material, que le llamamos el protocolo, pero que en realidad es un documento cuyo nombre es Orientaciones para el Desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional en Instituciones Educativas Públicas. Este es un documento que tiene 19 páginas, ahorita lo enseño, y que está dividido en dos secciones. Este documento está dividido digamos, dos secciones. Ya no tengo muy claro porque esto salió con el número 2, me parece que me he equivocado a la hora de pasarlo. Denme un momento, voy a corregirlo en vivo. Y ya debería verse mejor. Sí, un segundito. Y ya, ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces, como les iba diciendo, voy a volver a compartir pantalla. Perfecto. Tiene dos secciones. La primera sección es sobre las comunidades de aprendizaje profesional, sobre las CAP, y la segunda sección ya es más enfocada en la metodología. La diferencia es que la primera sección es mucho más enfocada a la teoría general y las cosas que tendrían que suceder. La sección 2 es donde están los formatos, las plantillas, los formatos que se necesitan para poder trabajar las CAP, ¿no? La parte más aplicativa, digamos. Pero igual es bueno hacer un poco un recordatorio de qué es lo que va a contener este material y por qué va a ser importante para su lectura. En la primera sección vamos a encontrar un marco teórico, vamos a encontrar unas características también de las CAP, las condiciones para su creación, los roles y funciones que hay dentro de una CAP. ¿Sí? Sabemos que hay tres tipos de roles centrales: está el facilitador, el relator y los participantes.
la organización general de una CAP y el proceso de implementación, que es un proceso de 9 pasos, que dentro de un momento también voy a entrar a explicar con más detalle, porque sé que hubieron muchas preguntas al respecto, y de hecho, esa parte va a ser mucho más participativa. Yo les voy a pedir ahí que ustedes también puedan participar abiertamente y plantear las dudas que tengan al respecto. Este documento, entonces, como digo, tiene esta primera sección con estas partes del marco teórico de características de condiciones para la creación de una CAP, los roles y funciones y la organización y el proceso de implementación, cómo se implementa. Y en una segunda sección vamos a encontrar la metodología general de una CAP, donde ya nos vamos a abocar a los 4 momentos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de implementar una CAP, ¿no? El primer momento es el diagnóstico previo y el autodiagnóstico que se va a pedir que los docentes hagan. El segundo momento es la primera sesión de CAP, luego la segunda sesión de CAP y luego la tercera sesión de CAP, que también vamos a entrar a verlas con detalle, ¿no? Que es un poco lo que nosotros como dirección estamos promoviendo, estamos motivando de alguna manera a poder trabajar en esta metodología, ¿no? Y eso en principio como primer punto. Algo que quería mencionarles es que en el protocolo ustedes van a encontrar estos formatos. Van a encontrar los formatos de la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, e incluso el formato de acta, ¿sí? El informe de acta que se tiene al final de cada CAP, ¿no? Sabemos que cada CAP, que cada sesión termina con una actividad, termina con una actividad de congregar la información que se ha realizado a partir de un trabajo que ha hecho el relator y que termina en un acta finalmente. Esa actividad termina en un acta de un informe de reunión donde se termina colocando la información trabajada. Entonces, en el protocolo ustedes van a encontrar estos 3 anexos, ustedes van a encontrar esta información que además les va a ayudar a poder revisar cómo debe hacerse una sesión de CAP. Si ustedes lo desean, en las siguientes semanas podemos planificar algunas sesiones de simulación. De repente vamos a ir a organizarlo bonito con los profesores Rina y Enrique para dar la posibilidad de poder tener algunos espacios de simulación, de repente para que ustedes puedan vivir algunas partes, aunque sea de una CAP. Pero sí, yo sugiero muchísimo que se tomen el tiempo de revisar este material, porque además es un material que quisiéramos que ustedes puedan analizar, pero luego también promover entre sus directores, e incluso, si lo consideran, hacer algunas modificaciones y agregados que sean importantes. Entonces, toda esta información ustedes la van a recibir en este documento que ya ha sido compartido con ustedes en la semana anterior, pero volvemos a compartirlo con ustedes, y que sí es muy importante que puedan revisar, porque ya acá quiero hacer un pequeño alto también a la sesión que estamos teniendo. Dentro del proceso de acompañamiento y asesoría que estamos teniendo con todos ustedes, ahorita estamos en una primera etapa que tiene como objetivo que ustedes conozcan la metodología de las CAP, conozcan cómo se aplica, cómo se realiza, qué hay que hacer en una escuela, cómo se trabaja con el docente, con los docentes. Y queremos que ustedes puedan conocer el proceso como si fueran directores de escuela. Entonces, la mentalidad que me gustaría que ahora tengan, en este periodo de tiempo, es la de un director de escuela, ¿no? Que quiere implementar esta metodología porque sabe que va a generar un impacto positivo en sus estudiantes. Esa es un poco la visión ahora, es un poco lo que buscamos, es un poco lo que queremos que ocurra, ¿no? Que se sienta que ustedes están pensando como directores en el entendimiento de esta metodología. Pero lo que va a ocurrir después, hacia finales de octubre, con las siguientes sesiones de asesoría que vamos a tener cuando terminemos de conocer un poco más sobre estos talleres, sobre estas metodologías, es que ya vamos a hablar en otro lenguaje, en otro nivel. Ya vamos a hablar en el nivel de especialista de UG, que es, ok, ya conozco la metodología, ahora sí voy a pensar cómo implementarlo a partir de un programa y cómo lo gestiono. Entonces ahí vamos a pasar a un segundo momento donde ya vamos a hablar de la gestión. Ya no es la metodología, sino la gestión de un programa que permita que los directores conozcan dicha metodología. Y ese programa podría ser podría ser una réplica de lo que estamos viviendo con ustedes, con nosotros ahora actualmente, o puede ser una propuesta completamente nueva y distinta, mucho más adecuada de repente a las necesidades que ustedes tengan. Eso va a venir después, pero sí quería hacer esa pequeña diferenciación. Yo quisiera saber, lo que voy a explicar a continuación ya es entrar de nuevo al detalle del proceso de acompañamiento, mejor dicho, del proceso de implementación en una CAP, ¿sí? El proceso
de implementación de una CAP en una institución educativa, en un colegio. O sea, voy a entrar a ver ya cómo tiene que ocurrir eso en una escuela. Pero hasta este punto, referido a el proceso formativo de los directores, lo que se ha trabajado en estas semanas y el protocolo o alguna duda del protocolo en general, sí me gustaría abrir el micro o en todo caso abrir consultas por chat si es que tienen alguna duda, si es que hay un tema que haya quedado todavía no muy claro de lo que he explicado hasta ahora. Como digo, después de este momento voy a entrar a explicar nuevamente ya el proceso de implementación en una escuela. ¿Qué tiene que pasar? Esto es la sensibilización, el diagnóstico, todo eso. Eso lo voy a explicar en otro momento, pero hasta este punto quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios. Así que quedo atento a la apertura del chat, si por ahí hay alguna consulta o incluso si quieren prender su micrófono y hacer la pregunta, no hay ningún problema. Puedo darles unos 30 segundos por si es que alguien se anima a hacer alguna pregunta. Esta sección es algo de lo que ya habíamos hablado un poco en la sesión de talleres que habíamos tenido con ustedes en las semanas anteriores. Pero sé que habían habido algunas dudas y quería un poco entrar en un detalle general y luego un detalle específico de cómo debería darse el proceso de implementación de una CAP en una IE. Si yo soy un director de escuela, quiere y que desea, porque siente que es importante, incorporar la CAP como una metodología que funcione en mi escuela, entonces tengo que hacer una serie de procesos que es importante que se cumplan para poder lograr un éxito mayor y podamos lograr que efectivamente esto pueda ocurrir con éxito, ¿no? Pueda darse con éxito, digamos, esta metodología en la escuela. Y el primer paso de todo siempre va a ser la sensibilización. Y antes de sensibilizar, tengo que primero conocer y entender qué es una CAP. Y ahí va a ser muy importante, y esto es algo que va a tener que ocurrir a la hora de que un director quiera entrar a esta metodología, quiera incorporarlo, entender para qué funciona una CAP, ¿no? Entender realmente cuál es el objetivo de una CAP, qué tiene de particular, por qué es importante en mi escuela implementar CAP, por qué hacer CAP y no hacer otra cosa. Y quiero recordar un poco, y ahí en todo caso me gustaría, o en todo caso más que recordar yo, me gustaría más bien darles la palabra a ustedes, que me ayudaran a alguno de ustedes a ver libremente, si no yo puedo ir llamándolos también de frente, que me explique a alguien cuál es la particularidad de una CAP, o mejor dicho, cuál es el objetivo de una CAP, para qué se crean las CAP. Entonces ahí me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera participar, ya sea por el chat o por el audio, y me diga para qué se hacen las CAP, qué objetivo final van a tener las CAP. A ver si por ahí que alguien quisiera comentar para qué vamos a hacer una CAP. Si yo soy director de una escuela, quiero hacer CAPs, ¿por qué? ¿Qué voy a lograr con ellas? ¿Cuál es el objetivo final? A ver, les escucho. ¿Quién quiere participar por ahí? Pueden poner su micrófono con toda confianza, o en todo caso escribirlo por el chat. Voy a dar unos segundos. Marisela, prende su micrófono, te escuchamos. Sí, para poder fortalecer las capacidades de los docentes, ¿no? Las dificultades que he encontrado en el monitoreo. Y ya. A ver, ¿a qué te refieres con las capacidades identificadas de los docentes? Cuando un directivo monitorea a los docentes, puede identificar, ¿no?, qué dificultades tiene, ya sea en su planificación, en cuanto a las rúbricas, y en función de eso puede planificar una CAP, ¿no?, con los docentes que tienen mayor dificultad. Ya. Ok. Marisela dice que el objetivo de las CAP va a ser poder fortalecer a los docentes. Y eso es importante porque son de los trabajos fundamentales que tiene que hacer todo director. ¿Alguien quiere decir algo diferente? ¿Alguien está en desacuerdo o quiere precisar un poco mejor o quiere ahondar un poco más en la respuesta que ha dado Marisela? Les escucho. ¿Cuál es el objetivo de una CAP? ¿Qué se espera con una CAP al final? ¿Cuál es la meta final de una CAP? ¿Alguien más quisiera comentarlo? Buenas Karina, te tardes. escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, considero que la importancia del CAP es justamente fortalecer la gestión escolar y especialmente las competencias del directivo para lograr los objetivos previstos en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Eso va a ser la importancia y definitivamente que
Si el director está fortalecido, conoce, va a mejorar la práctica pedagógica de sus docentes de la institución educativa. Y eso va a recaer directamente a los estudiantes en sus aprendizajes. Eso es lo que puedo manifestar. Gracias. Ok, muy bien. Está bien, es interesante la pregunta. A Karina ha ahondado que además hay un fortalecimiento del director. A ver, suelto la pregunta nuevamente y voy a precisar un poco más la pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de una CAP en todo caso? ¿Para qué se realizan las CAP o cuál va a ser la principal razón por la que yo tengo que hacer una CAP? ¿Qué dicen? ¿Alguien más tiene alguna participación, algún comentario ahí? ¿Cuál va a ser la principal razón por la que yo quiero hacer una CAP? Te escuchamos, Melina, nuevamente. Aló, sí, buenas tardes. Sí. Cuando hablamos de la CAP, la finalidad del directivo, en este caso de IE, sería pues que se fortalezca, ¿no? Se empodere a los maestros dentro de su desempeño docente, fortaleciendo su mano. Por ejemplo, si vamos a trabajar evaluación formativa o retroalimentación, por decir, ¿no? Entonces, esa finalidad es de que a través de, como decir, el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, busquen las alternativas de solución desde la práctica misma y logren trabajar esa retroalimentación y fortalecerla con los niños. Sobre todo es fortalecer la práctica pedagógica a través del trabajo colaborativo y ¿por qué no decir, no? Estrategias propias, ¿no? Que puede encontrar la IE, prácticas innovadoras, si queremos decir, algo así. Ya, ok, gracias Melina. Hablas del tema de la innovación también, de la importancia de buscar nuevas prácticas. A mí me gustaría ver si de repente alguien más quisiera también dar una opinión distinta, a ver, qué más quieren hablar sobre las CAP, qué de particular tienen las CAP, cuál va a ser el objetivo final de una CAP, qué se espera con una CAP finalmente, o por qué se realizan las CAP. A ver, alguien más que quiera participar por ahí, alguien más que quiera comentar algo por ahí. Esto lo hemos visto en los talleres de la semana pasada y muchos de ustedes han estado presentes. Veo sus nombres y les reconozco a todos, así que me gustaría escucharles. Edgar nos dice trabajo colaborativo, creando y fortaleciendo una cultura de innovación con el propósito de aplicar estrategias pedagógicas para orientar y reorientar a la familia sobre el aprendizaje de los estudiantes según las necesidades particulares y el contexto. ¿Ok? Eso nos dice Edgar. ¿Alguien más tiene alguna idea, algo que quiera agregar sobre el tema de las CAP? ¿Alguna otra idea en particular por ahí? Bien, a ver. Si no hay algún comentario adicional, sí me parece importante hacer un par de precisiones, ¿sí? Efectivamente, a ver, vamos a ponernos cómodos acá. Toda estrategia de trabajo colaborativo que implique diálogo entre maestros siempre va a buscar un trabajo de fortalecimiento de competencias en maestros, siempre, efectivamente. De hecho, la CAP va a ayudar a fortalecer competencias en los docentes. Pero ¿qué competencias va a desarrollar? Ese es un primer punto que me gustaría que me digan y que me comenten. ¿Qué competencias va a desarrollar ellos? Porque, ojo con el nombre, acuérdense, esto lo hemos visto. Comunidades de aprendizaje profesional. ¿Qué competencias va a desarrollarse en ellos? Primera pregunta que suelto. Y de hecho, si alguien quiere levantar la mano, ya les escucho ahorita. Interrúpame con toda confianza, por favor. ¿Qué competencias van a desarrollarse en ellos? Y segundo, ¿para qué se realizan? Nuevamente, ¿es la razón de ser de las CAP? ¿Es para el fortalecimiento de competencias en docentes? ¿Esa es la razón final? ¿O hay otra? ¿Qué particularidad tiene las CAP? ¿Cuál es su propósito final? ¿Alguna idea por ahí? Y, ojo, esto se ha aclarado en tanto el protocolo que se les ha entregado como en las sesiones que hemos tenido anteriormente. ¿Alguna idea por ahí? A ver, les escucho, no sé, Alejandra, Carlos, Carmen, Delia, Dionisio, Edgar, Eleuterio, Flori, Gilberto, Judith, Karina, Luis, Marisela, Melina, Raúl, Santiago, ¿alguna idea por ahí? Delia nos dice, tiene por objetivo mejorar la práctica pedagógica en los docentes en el aula y mejorar los servicios de los estudiantes. A ver,
Sí, de acuerdo con el tema de los docentes. La Pero, particularidad era que era en base a resultados. a ver, dale, Evelina, ¿cómo es eso? Es decir, que es desde la propia experiencia de sus resultados que tenga, vamos a decirlo así, ¿no? Si tomo una evaluación diagnóstica, tengo ese resultado y en base a ese resultado voy a trabajar, voy a socializar con todo el equipo y el grupo que tengo, ¿no? De 10, 11 personas y juntos buscamos de repente una estrategia para mejorar ese resultado. O sea, todo lo que hago es en función al resultado de mi experiencia, de mi práctica diaria como docente de aula. Y Para busco lograr la qué, alternativa también en un trabajo colaborativo. para lograr qué finalmente. Lo que has dicho, sí, pero para lograr qué. Al final, ¿cuál es la meta final? Mejorar el logro de aprendizaje y también la Eso práctica pedagógica. es, no, eso es lo Hola. principal. Eso es lo principal y eso es lo que hay que tener bien claro a la hora del discurso en general que se tenga. ¿Sí? Lo principal es el logro de aprendizaje de estudiantes. El fortalecimiento de la práctica docente se va a dar y es un objetivo que tiene la CAP. Pero no es el objetivo primario. Las CAP Hola. existen. Ahorita te doy la palabra a Santiago. Hola. Sí, Santiago, ahorita te doy la palabra. Pero las CAP existen en su definición porque lo que buscan es justamente a partir de la investigación de los resultados y la revisión de los resultados y de la data que se tiene, tomar decisiones de aprendizaje a partir de un trabajo de comunidad, sí, que mejoren los resultados de aprendizaje de los estudiantes, de los y las estudiantes. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es lo primero que tiene que estar marcado en cualquier mensaje o discurso que tengamos sobre el tema. ¿Sí? Eso es, ahorita voy a entrar un poco más a detalle de eso, pero me parece que Santiago tenía una consulta. Te escuchamos. Sí, buenas tardes con ¿Cómo cada uno estás? de ¿Cómo te va? ustedes. Bien, gracias. Mira, escuchándole a la colega, cuando hacía referencia sobre la función principal o una característica de las CAP, yo pienso que es el crecimiento profesional. Eso no quita, pues, que estemos apuntando al logro de los aprendizajes, pero una CAP tiene que ver exclusivamente con ese crecimiento social, con esa inteligencia social, ¿no? Donde todos, ¿no? Damos nuestro punto de vista, aportamos para poder crecer profesionalmente. Y esto, pues, conlleva al logro de los aprendizajes, ¿no? Finalmente a eso, pero yo considero que las CAP o las CPEAs que más antes que otros le denominan, es pues crecer profesionalmente, porque la mirada del ministerio ya no es pues de la cascada, ¿no? Ahora es pues de abajo hacia arriba, hay que proponer desde abajo también. Más antes lo que nos decía el ministerio era la ley, bajaba a las regiones, bajaba a los especialistas y de los especialistas a los docentes, ¿no? Eso era la dinámica, pero ahora se están revirtiendo las cosas porque en todas las instituciones educativas se hace algo bueno, ¿no? Se hace algo innovador y eso yo creo que si lo sistematizamos dentro de una CPEA o de un CAP, vamos creciendo profesionalmente y se convierte en una buena práctica, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto sirve para un crecimiento profesional, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Serán los dos temas, en realidad. Hay un resultado de aprendizajes en estudiantes y hay una mejora en los docentes, tal y como dices. Pero la diferencia va a ir con respecto a, y para hablar un poco de lo que hablamos de la sensibilización, de la razón por la que el director va a plantear la idea de hacer CAP. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que primero se tiene que hacer un diagnóstico. Y por eso es que yo hago un diagnóstico a partir de la data, de los datos, de los números, de la información. Entonces, yo como director, o en todo caso general, como educador, digamos, necesito definir cuál es la realidad que está pasando en mi escuela. ¿Qué ocurre? Para eso necesito información, necesito datos, necesito números, necesito textos, necesito artículos, necesito información que me permita darme cuenta que hay una situación positiva, una situación negativa, etc. Para yo mejorar esa situación, necesito evidentemente hacer acciones y proponer prácticas nuevas y una serie de cosas. Pero mi lógica principal y la razón principal es porque quiero mejorar esta situación. Que en la mejora de esa situación hay un desarrollo del docente totalmente. Y de hecho la CAP justamente ayuda a eso porque desarrolla competencias profesionales de investigación de los docentes, porque es una comunidad de aprendizaje profesional. Pero la diferencia radica en
la razón por la que yo lo planteo. Es distinto a que si yo como director, que esto es válido, ¿eh?, diga, yo quiero desarrollar competencias en mis docentes, por eso voy a crear una CAP para que investiguen y trabajen y mejoren sus capacidades. Eso también podría darse, pero no es la forma en la que lo estamos planteando. La CAP, y por eso en los talleres que se han estado abordando se ha hablado muy concretamente de tener información concreta para que la CAP nazca a partir de una necesidad. Y como hay una necesidad en tal grado, en tal nivel, en tal área curricular, por eso es que yo formo una CAP, porque ahí está una necesidad que he detectado, una necesidad de aprendizaje. Entonces, es bien importante entender esa diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hago un diagnóstico de la escuela, veo un poco la realidad de lo que está ocurriendo y tomo decisiones. Y me doy cuenta de que tengo una situación complicada, no sé, en primaria. Y tengo una situación complicada en lo que tiene que ver con bienestar socioemocional y además en competencias matemáticas. Entonces, tengo información que me lo sustenta, ¿no? Tengo un bajo nivel de bienestar socioemocional de estudiantes, tengo bajos números en matemática, y luego procedo a mi trabajo de autodiagnóstico por parte de mis docentes que les permita a ellos identificar qué no están haciendo de repente de la mejor manera adecuada o qué cosas sí están haciendo bien, para en base a eso y toda esa información, finalmente tomar la decisión de formar una comunidad de aprendizaje profesional con estos docentes que los va a ayudar a mejorar a ellos, pero que finalmente va a tener un resultado de aprendizaje. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta esa sutil diferencia, pero que tiene mucho que ver con cómo lo observo. Digamos, es como que son lentes distintos, ¿sí? ¿Qué es distinto, por ejemplo, realizar de repente un taller, ¿no? Un taller de habilidades didácticas. Un taller de habilidades didácticas es un taller que está enfocado, o no es mucho más enfocado en la competencia del docente y que va a desembocar en el estudiante. Obviamente que sí, pero el objetivo es fortalecimiento docente en su un objetivo primario. En cambio, la CAP tiene objetivo primario de resultados de aprendizaje. Eso es importante tener en cuenta. La diferencia en la óptica. Las dos son correctas. Las dos no es que una esté bien y la otra está mal. Pero la diferencia radica en la óptica, en la visión, en la intención y la forma en que yo definí que tenía que hacer CAPS. ¿Sí? Entonces, eso como para tenerlo ahí en cuenta. Igual si hay alguna pregunta, por favor, encantado, vamos a abrir el micro y conversar un poco más sobre esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que se sugiere, no es que tenga que ocurrir de esta manera, lo primero que se sugiere es que haya una sensibilización de la comunidad educativa, que es importante que el director se tome el tiempo de sensibilizar a la comunidad educativa, hablar con sus docentes, hablar con sus padres de familia y explicarles un poco, sobre todo los docentes, por qué va a ser importante hacer una CAP, ¿no? Pues el director dirá, bueno, he hecho un diagnóstico con ayuda de todos ustedes y he podido detectar cierto tipo de resultados de aprendizaje que me han permitido darme cuenta que hay ciertos grados, ciertos niveles donde hay que trabajar determinadas cosas y hay que revisar un poco más a fondo. Entonces queremos proponerlo a partir de crear una comunidad de aprendizaje profesional donde los docentes, ahorita estoy de la palabra Luis, donde los docentes puedan plantear sus propias experiencias, sus prácticas y compartirlas entre ellas para finalmente luego descubrir qué es finalmente lo que hay que hacer para trabajar y mejorar por sus estudiantes. Pero todo ese diálogo, toda esa situación de sensibilización, sí, pues va a ser muy importante que se trabaje previamente. No puedo de frente llegar, ahorita te doy la palabra, sí, solo te quiero terminar este ejemplo, yo lo había dicho, pero igual lo repito, no puedo llegar yo a la escuela de frente como director y decir, ya, queridos profesores, mañana todos se quedan a las 5 de la tarde, vamos a hacer una CAP con todos ustedes y lo vamos a hacer de frente. No puede pasar eso. Tiene que haber un proceso previo de enamoramiento, sensibilización, motivación, etcétera, para que los docentes sepan qué es lo que va a ocurrir y cómo va a funcionar las CAP y cuál es la lógica que van a tener estas CAP, ¿no? Luis, te escuchamos. Buenas tardes, mi estimado Diego. Buenas tardes ¿Cómo estás? a toda la sala presente. Mi estimado Diego, una consulta. Lo que estoy entendiendo que la CAP, que es Comunidad de Aprendizaje Profesional, se forma en una institución educativa, ¿verdad? Porque yo un poquito cuando nos hicimos inscribir en este curso, no estuve la semana pasada, disculpe, pero la pregunta es la siguiente. Yo más o menos tenía la idea que las comunidades de aprendizaje profesional se formaban a través de redes educativas, ¿no? O sea,
de repente geográficamente, instituciones educativas cercanas de diferentes niveles, para formar de repente los instrumentos de gestión alineados lógicamente a la realidad, al contexto de esa determinada conjunto de instituciones educativas, pero lo que te entiendo es que la comunidad de aprendizaje profesional se va a formar en una institución educativa, diríamos, por ejemplo, como punto de partida una institución educativa polidocente completa, donde se detecte problemas de aprendizaje de los estudiantes en una determinada área o en determinadas competencias para encontrar la solución correspondiente, aplicando estrategias lógicamente pertinentes a partir de esa necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, digo yo en matemática, ¿no? Según los resultados de la ESE, sabemos que a nivel nacional estamos demasiado bajos, tanto en comunicación. Entonces, por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué es tan bajo, por ejemplo, los problemas en matemática en las instituciones educativas? Es que nuestras estrategias no están siendo pertinentes para desarrollar competencias en los estudiantes. Entonces, por ahí más o menos va enfocado, lo que te estoy entendiendo, una comunidad de aprendizaje profesional. ¿Algo así? ¿O estoy equivocado, mi estimado Diego? La Gracias. respuesta es también. Los dos. En las redes educativas rurales, en las redes en general, también se puede trabajar en comunidad de aprendizaje profesional, porque el concepto de comunidad de aprendizaje profesional es un concepto que se puede incluso extrapolar a cualquier tipo de profesión en realidad. ¿Ya? Ahorita lo estamos trabajando en el ámbito escolar. Y ahorita sí, para los objetivos de estos espacios formativos que estamos teniendo con ustedes, lo estamos enfocando en una escuela, en una institución educativa, donde un director efectivamente, tal como tú has dicho, ha detectado problemas de aprendizaje o situaciones de aprendizaje en general, ha detectado resultados de algún tipo que no son positivos y ha decidido con sus docentes formar una CAP, o 2 CAPs, o 3 CAPs, o 4 CAPs en su escuela, que tenga como objetivo justamente resolver ese problema. Pero también podría ser que este caso se dé en una red educativa rural, por ejemplo, donde tienes a un coordinador de red que reúne a directores, directores docentes, directores con aula a cargo, normalmente en zonas, muchos de ustedes lo saben, en muchas escuelas unidocentes, por ejemplo, que tienen director acá, bueno, digamos, un director a cargo de muchas aulas, entonces son pequeñas escuelas que están dentro de una red, pueden todos los directores también juntarse y hacerlo a nivel de directores. Y también en escuelas, en otro tipo de ámbitos. Entonces, sí, las comunidades de aprendizaje profesional, pero ojo, lo que siempre va a caracterizar una comunidad de aprendizaje profesional, ya sea en una escuela, en una red o incluso dentro de un UGEL, siempre va a ser que el objetivo final es mejorar un resultado, en este caso de aprendizaje. Y la metodología para hacer eso es a partir del trabajo de investigación, de análisis de tu propia práctica pedagógica. Entonces, por ejemplo, todos acá vamos a suponer que yo soy el director de la escuela, hemos detectado que en la escuela tenemos un problema serio de comprensión lectora en secundaria, pero los resultados son realmente bajos, ¿ya? Entonces, hacemos un proceso de investigación. Ok, vemos en qué aulas está peor, en qué aulas está mejor, revisamos un poco resultados del monitoreo de docentes, revisamos resultados de los estudiantes, revisamos también las sesiones de aprendizaje, revisamos todo, y luego les pedimos a ustedes como docentes que ustedes hagan su propio autodiagnóstico y ustedes hacen el trabajo previo, se toman 1 día, 2 días en hacer su propio autodiagnóstico, preguntarse qué no estoy haciendo bien, qué estoy haciendo bien, qué resultados tengo, qué evidencias tengo de esto, hago mi propio autodiagnóstico. Con toda esa información, nos reunimos todos, los profesores de comunicación, y formamos una comunidad de aprendizaje profesional donde cada uno de ustedes va a compartir su experiencia, su autodiagnóstico. Maricela va a contar lo que ha detectado, Luis va a contar lo que ha detectado, Santiago va a contar lo que ha detectado, Melina va a contar lo que ha detectado, y juntos vamos a identificar cuáles son, digamos, los principales retos ahí que tenemos y nos vamos a proponer algunas tareas. Entonces nos vamos a proponer, por ejemplo, que para la próxima semana Melina investigue, por ejemplo, una estrategia en Chile sobre escritura de diarios. O vamos a definir que Luis, por ejemplo, investigue una práctica pedagógica colombiana que ha leído también él sobre promoción de plan lector. O le vamos a pedir también a Santiago que Santiago investigue también algo así. Entonces, cada uno se va a llevar una tarea de investigación, por eso es una comunidad de aprendizaje profesional, que en la siguiente sesión van a compartir.
todos de nuevo, nos vamos a volver a reunir para compartir lo que hemos investigado y aprendido y nutrirnos teóricamente entre todos. Y después de esa sesión vamos a definir una o dos estrategias que vamos a implementar todos. Entonces, a partir de la siguiente semana, después de esa sesión, Luis, Marisela, Santiago y Melina se comprometen a practicar la estrategia X, Y, Z con sus estudiantes. Y luego van a evaluar si funcionó. Y en la tercera sesión de CAP, vamos a reunirnos nuevamente para ver si funcionó, qué no funcionó, qué aprendimos, qué práctica hemos implementado en la escuela, y vamos a evaluar resultados para ver si finalmente los estudiantes mejoraron o no. Entonces, toda esta secuencia que te he descrito es una secuencia que responde a la lógica de una CAP. O sea, la CAP busca al final resultados de aprendizaje, pero en el proceso, Luis, Marisela, Santiago, Melina, todos crecieron profesionalmente porque investigaron, porque se documentaron, etc. ¿No? Ese mismo proceso, Luis, lo puedes plantear también, sí, en una red educativa rural, porque la lógica, una red educativa en general, un conjunto de redes, con directores de diferentes redes que también quieren hacer una investigación sobre un resultado que necesitan mejorar en su escuela a nivel más macro, digamos, ¿no? No sé, en general, un ámbito de delincuencia que tiene influencia en los aprendizajes en la educación cívica o en matemática, etc. Entonces, sí se puede plantear una CAP a nivel macro, claro que sí. De hecho, las CAP tienen esa definición. O sea, son comunidades de aprendizaje profesional, del profesional, en este caso, de turno, ¿no? Y en este caso estamos hablando de docentes, que somos los presentes el día de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, continúo un poco con Buenas esto, tardes. proceso. Sí, te escuchamos, Buenas, Flor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes. Le habla la especialista Flor de lo que él dice Guaral. Yo tengo un interrogante. Si bien Sí. es cierto, una problemática en la escuela se aborda desde la problemática del estudiante, pero también del docente. Mi pregunta es, como directivo también se identifican las necesidades formativas que como docente tiene su escuela. Sí. La pregunta es, ¿se puede abordar de estas comunidades de aprendizaje esas necesidades formativas de los docentes que el director puede promover? Porque también ahí estaríamos promoviendo esa investigación de repente de fortalecer esa estrategia de esos maestros, porque para solucionar un problema se tiene que ver tanto estudiantes como docentes, y uno de las precisiones de esta comunidad de aprendizaje, pues que es un espacio de innovación para estudiantes y para docentes. Yo lo que creo es que va a depender de la temática, pero en principio sí. En principio sí, porque a la hora de tú hacer el autodiagnóstico, uno mismo va a decir cuáles son, por ejemplo, el docente va a hacer este proceso de autodiagnóstico y va a reconocer que tiene estas falencias, estos temas por mejorar, y en el proceso de trabajar, la comunidad de aprendizaje profesional va a aprender y va a mejorar dicha competencia. Ahora, no necesariamente va a ser la única forma en que pueda desarrollar la competencia. Te doy un ejemplo concreto. Digamos que mi dificultad como docente, vamos a suponer que soy docente, es que tengo mucha dificultad de palabra, didáctica, digamos, ¿no? No soy muy entretenido, no soy muy animoso con mis estudiantes, etc. Entonces, la comunidad de aprendizaje profesional va a permitir que yo me dé cuenta que tengo esa falencia, voy a investigar prácticas que ayuden a mejorar eso, voy a desarrollarlo, voy a proponerlo, voy a exponer en la CAP, incluso puedo empezar a aplicarlo con mis estudiantes, pero evidentemente, si lo que quiero es desarrollar una competencia comunicativa, sí es cierto pues que necesito un espacio adicional a la CAP, porque la CAP no es un espacio donde voy a entrenarme en habla y en vocalización, ¿me entiendes? O sea, voy a tener que tener otro tipo de taller, otro tipo de espacio, porque es una necesidad personal que yo estoy teniendo aparte. Entonces, en ese caso, la CAP no va a ser lo único que necesite, evidentemente. Pero va a depender también del caso. O sea, yo te diría, depende de la necesidad. Pero lo que sí es importante tener en cuenta, y por eso lo mencioné hace un momento, por eso es que el principal objetivo de la comunidad de aprendizaje profesional está enfocada en resultados de aprendizaje que logran en el camino, y hay una cascada que busca de todas maneras desarrollar competencias docentes, sí las desarrollan. Pero evidentemente como estrategia, como es una estrategia de investigación, hay más propensión del docente a desarrollar competencias de investigación, de mejora de su propia práctica, de autorreconocimiento, para que él mismo plantee sus propias estrategias de mejora, pero no es que la propia CAP lo va a desarrollar. Es decir, si yo me doy cuenta que mi dificultad como docente, como te digo, va por la parte didáctica comunicativa, eso lo voy a exponer en el espacio de CAP, pero la CAP no va a ser un lugar donde voy a entrenarme. ¿Me entiendes? No es un taller de impro, no es un taller de oralidad o de oratoria. Entonces, pero ahí me daré cuenta en la CAP que, oye, aparte tengo que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, va a depender de lo que nazca y de lo que aparezca, pero insisto, por eso es que lo que se define es
lo que se tiene que revisar es qué nivel de aprendizaje, cuáles son los resultados que se tienen de escuela, porque a partir de eso es que tú decides sobre qué vas a hacer la CAP, pero siempre viendo resultados de aprendizaje. No veo docentes, veo resultados de aprendizaje. ¿Sí? Claro, Ojo con esa pero es diferencia. que es difícil decir que un resultado no está docente, sí, también está, porque es No, parte de todas claro, maneras, es que no sí. puede estar aislado, pues, es que es No así, está en una aislado, sí. escuela, frente a una problemática, ese estudiante es docente. Sí. Y para terminar mi intervención, ¿me podría decir cuáles son esos elementos que caracteriza a esta comunidad de aprendizaje? ¿O cuáles son los elementos que se debe tener en cuenta para la conformación de esta comunidad de aprendizaje? Justo eso voy a entrar, que es un poco el proceso de Ya recién implementación. vas atrás. Ya, ok, gracias. Sí, pero ojo que eso está toda esta información está en el protocolo que ya se les ha entregado, ¿no? Entonces, que se les ha entregado la semana pasada ya y se les ha enviado, y de hecho ya se les había enviado, se les había pedido que lo vayan revisando, porque les habíamos pedido una tareita, ojo con eso, ¿ah? Pero sí, lo voy a repetir. Entonces, a ver, un poco para proponer cómo debería darse esto en la escuela. Primero hay un proceso de sensibilización, como dije a la comunidad educativa, esto ya lo he repetido bastante. Hay una sensibilización que debe darse a la comunidad educativa, que los profesores sepan, sean conscientes un poco de lo que va a ocurrir, etc. Y lo siguiente, hay un diagnóstico, que es lo que he estado hablando bastante, que tiene que ver y que es lo más importante en realidad. Tiene que haber un diagnóstico porque tiene que haber un levantamiento de información. Yo no puedo plantear que la existencia de una CAP si no tengo información. La CAP existe porque hay una información, hay una realidad que me obliga a crearla. Si no tengo esa realidad, no tengo por qué crear una CAP. Entonces, tengo que diagnosticar. ¿Y a qué me refiero con diagnóstico? Resultados de aprendizaje, resultados de monitoreos, sí, claro que sí, de la práctica pedagógica de los docentes, resultados que tenga de la escuela, autodiagnóstico del docente, esto va a ser fundamental, en un momento voy a explicar con más detalle, pero el autodiagnóstico del docente es importantísimo. Es más, sin el autodiagnóstico del docente no puedo hacer mi primera CAP. ¿Por qué? Porque mi primera CAP va a tener justamente como elemento un momento donde los docentes van a hablar sobre su autodiagnóstico. Entonces yo no puedo crear una CAP, perdón, les voy a pedir a los docentes que expongan algo que no han hecho. Y entonces todo ese proceso es importantísimo que se haga previamente y el director tiene que facilitarlo. El director tiene que facilitar eso en la escuela. Entonces, a partir de la información, a partir de lo que se ha recogido del diagnóstico, es que yo defino cuántas CAP voy a hacer. Si yo soy de una escuela con una sola sección y solamente es una escuela primaria y solamente tengo una sección, tengo 5 secciones de primero a sexto de primaria, tengo un profesor tutor por cada sección, lo más probable es que en mi colegio no sea necesario más que armar una sola CAP, que además sea una CAP que tenga sentido que junte al profesor de primero de primaria con el sexto de primaria. Si no tiene sentido que los junte, si no hay una utilidad mutua para ambos, no tendría por qué juntarlos, ¿no? Pero en ese caso podría formar una sola CAP. Pero ¿qué pasa si tengo una escuela gigante con 10 secciones por grado, de inicial, primaria y secundaria, con por lo menos pues 70, 80 docentes, tengo un montón de personas? Y acá tengo que ver un poco metodológicamente un elemento de la CAP. La CAP no debería realizarse con más de 10, 11 o hasta máximo 12 personas, porque si no, no funciona. La CAP es un trabajo en grupo. Entonces, un trabajo en grupo, en equipo, no funciona si tengo muchas personas. El ideal siempre es 7 u 8. El máximo recomendado es 11, 12 personas y el mínimo 3, ¿no? Ese es un número que es importante para definir. Entonces, eso me permite a mí como director definir cuántos grupos tengo que armar, cuántas CAP voy a armar. ¿Tengo que armar CAP con todos los docentes? ¿Tengo que asegurarme que todos los docentes entren en una CAP? No. Depende de la necesidad. Nuevamente, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo depende. Depende. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? ¿Qué me ha dicho mi diagnóstico? Si mi diagnóstico me ha dicho que tengo un montón de información, pero la información más crítica es A y B. Eso es lo más crítico que tengo. Tengo C, D, E, F y G, pero de todo eso no es tan crítico, pero lo más crítico es A y B. Entonces armaré CAPS para atender A y B. De repente A y B es matemática en primaria y bienestar socioemocional en todo segundo de secundaria. De repente. Nada más. Entonces armaré mi CAP con los profesores de matemática de primaria, mi CAP 1, y armaré mi CAP con los profesores, con los tutores de segundo de secundaria. Nada más. Y tendré 2 temáticas, matemática para primaria y bienestar socioemocional para secundaria.
No tengo que hacer que todos los docentes estén en una CAP, porque puedo tener otro tipo de estrategias. Y acuérdense que la labor de un director finalmente es buscar fortalecer, buscar resultados de aprendizaje a partir del fortalecimiento docente. Para el fortalecimiento docente puedo utilizar muchas estrategias más. La CAP va a ser una estrategia, no es la única. Es muy buena, ayuda mucho, pero puedo necesitar otro tipo de estrategia para otro tipo de población. Entonces, pero por eso defino cuántos grupos CAP necesito. Y además, también seamos sinceros, es bien difícil manejar más de 4, 5, 6 grupos CAP, es difícil. No digo que no se pueda hacer, el director lo puede hacer y puede tener subdirectores, puede tener coordinadores académicos, puede incluso apoyarse en profesores para que lo hagan. Puede encargarle al profesor de comunicación, Juanito, que se encargue de todas las CAP con los profesores de comunicación, porque ya es un profesor que tiene tiempo y que trabaja con el que trabaja bien. Sí, lo puede hacer, pero hay un trabajo de empoderamiento, de sensibilización, etcétera, que tiene que trabajar. Yo sugiero que en esta primera etapa que vamos a empezar a proponer esto para el próximo año, se proponga que se trabaje 1 o máximo 2 CAPs por institución educativa, hasta que ya la institución educativa genere la costumbre y ya esto sea una cosa que naturalmente se dé. Pero hasta que eso no se dé, yo lo sugiero con mucha cautela. Entonces, habiendo tenido esta sensibilización, este diagnóstico, y habiendo definido el grupos CAP, recién puedo tener mi primera sesión de CAP. Recién ya convoco mis primeras sesiones o primeras sesiones, dependiendo de cuántos grupos CAP tengo, ¿no? Y la primera sesión o primeras sesiones tiene un objetivo puntual, va a tener resultados, va a tener acuerdos, que luego van a tener que ejecutarse durante el siguiente periodo de tiempo, que puede ser un mes, hasta que luego entre a la segunda sesión de CAP para ver qué pasó por estos acuerdos de la sesión 1. Esta segunda sesión CAP, además, tendrá otros resultados, otras conclusiones, que tendrán como tarea el que se implemente o se haga seguimiento a propuestas que se hayan propuesto en la sesión 2. La sesión 2 va a proponer cosas que los docentes van a tener que hacer. Y van a tener que recoger información y evidencia sobre eso hecho para finalmente llegar a una tercera sesión de CAP que ya cierra todo el proceso y sirve para evaluar todo el proceso. Entonces, esta va a ser un poco la secuencia que deberíamos procurar que se dé en una institución educativa. Y acá me gusta hacer resaltar los momentos, lo que yo llamo los 4 momentos clave que nacen de este proceso de 9 pasos. Entonces, nuevamente, tenemos este diagnóstico de la IE y este proceso de autodiagnóstico. Entonces, yo le voy a pedir al docente que haga un proceso de autodiagnóstico. Yo ya definí con quiénes voy a trabajar CAPS. Voy a trabajar CAPS en matemáticas. Y como dije, tutores de segundo de secundaria y matemática de primaria. Esos son mis 2 grupos CAPS. Entonces, le voy a pedir a mis tutores de secundaria y a mis profesores de matemática de primaria que hagan un autodiagnóstico. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cuáles son las buenas prácticas que estoy teniendo? ¿Cuáles son los buenos resultados de mis estudiantes? ¿Cuáles son los malos resultados de mis estudiantes? ¿Por qué estará pasando esto? ¿Qué evidencias tengo yo como docente que ese trabajo está saliendo bien? ¿Qué evidencias tengo yo que ese trabajo no está saliendo bien? ¿Cómo podría mejorar? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Qué resultados tengo? Etcétera. Un autodiagnóstico que el docente, ahorita te doy la palabra a Santiago, que el docente va a autodefinir y va a tener y va a trabajar como una tarea previa, una especie de tarea previa. Cuando todos los docentes hayan hecho ese trabajo previo, van a llegar a la primera capa. Santiago, te escuchamos. Diego, sí, un poco como que me hacía ruido lo que decías, ¿no? La realidad es otra. Nuestras instituciones educativas donde nosotros laboramos son instituciones educativas de secundaria, ¿no? Uno de matemática, uno de ciencias sociales, uno de educación física, uno de EPT, y cuando son integrados hay 6 profesores a lo máximo, ¿no? Hay 6 profesores de primaria. A veces hay 4 profesores o 5 profesores, ¿no? De acuerdo a la cantidad de estudiantes. Entonces, en esas condiciones, hacer un CAP como que no lo veo muy provechoso. No es que sea imposible, ¿no? También parte del docente. Si no, cuando estábamos en unos inicios, ¿no? El docente saca la excusa y te dice, no, yo quiero con los de primaria. Los de primaria pueden hacer porque son más de 4, ¿no? Son 5. Pero los de secundaria, cada uno tiene sus áreas, ¿no? Entonces, hablar cosas generales de repente, pero lo que más les interesa son temas puntuales de la especialidad, ¿no? Eso es lo que hemos tenido dificultad siempre en las UGELs, maestro. A ver, ya, sí, ojo que estoy poniendo ejemplos, ¿ah? No podría graficar todos los ejemplos que podrían darse, pero voy a poner un ejemplo con lo que has dicho, Santiago, y voy a precisar algo aquí. A ver,
algo que había salido en los talleres pasados era que es muy importante, y esto estoy segurísimo que ustedes lo han vivido como profes cuando han tenido talleres y ese tipo de cosas, pero yo lo he vivido un montón de veces. ¿A quién no le ha pasado que ha tenido que salir de su clase o ha tenido que quedarse un rato después en el colegio para quedarse a un taller o a una reunión de docentes que realmente, y siendo sinceros, no les servía como docente? A mí me ha pasado varias veces. O sea, a mí me ha pasado varias veces que me han convocado a una reunión para hablar de un tema que no tenía que ver conmigo. Entonces, yo por ejemplo, soy profesor de comunicación y tenemos una reunión de 2 horas y media. Dentro de las 2 horas y media de reunión, solamente 10 minutos se habló de comunicación y las 2 horas 40 restantes se habló de otras áreas y de otras cosas. Entonces, esa reunión, ese espacio, ¿es útil para mí? Claro, uno podría decir, no, porque igual se aprende. Sí, pues, pero realmente ese tiempo podría estar invirtiéndolo en otro tipo de cosas que sí tengan que ver con mi área curricular, porque en ese momento no estoy trabajando sobre el tema, ¿no? Entonces, lo que dice Santiago es muy cierto porque eso pasa mucho. Pero amigos, amigas, eso no tiene que ver con lo que estamos diciendo. Eso tiene que ver con que el director no ha sabido armar sus grupos adecuadamente. Si tú lo que quieres es que el 100% de tus docentes estén activos el 100% del tiempo, es porque la temática es una temática que a todos les sirve. Si no, no los convoco. Y entonces voy a poner un par de ejemplos donde sí funciona eso. Pero esto, insisto, esto es muy importante. Y lo digo con experiencia de causa porque me ha pasado y he sufrido eso y ha sido un tema que siempre muchas veces yo me he quejado. ¿Por qué me convocan a una reunión que no tiene que ver con mi tema? Porque si yo no era tutor, me convocas a una reunión de tutores. Si soy tutor, ¿por qué me convocas a una reunión de personas, familia y relaciones humanas? Si soy profesor de primaria, ¿por qué me convocas a una reunión de secundaria? Eh, y el tema no tenía que ver con la problemática. Entonces, es muy importante y por eso dije que uno de los procesos previos es definir los grupos CAP. ¿Qué grupos vas a armar? Por eso digo que el director tiene que decidir en función del diagnóstico. ¿A quiénes voy a juntar? Porque si los voy a juntar en una CAP es porque todos esos docentes tienen que crecer juntos, tienen que formarse juntos. Entonces, por ejemplo, una escuela de una sola sección o 2 secciones, donde tengo muy pocos profesores. Entonces, yo podría pensar que no tiene mucho sentido que junte al profesor de matemática de primero de secundaria con el tutor de tercero de secundaria y con el profesor de educación cívica de quinto de secundaria. ¿Qué hace el de matemática con el primero, con el de quinto de educación cívica? Si la problemática que los ha convocado es problemas de matemática, el tutor y el profesor de cívica no tienen nada que hacer ahí. Pero si la problemática es promoción del pensamiento crítico en mis estudiantes, ahí es distinto, pues. Porque si la temática es general, promoción del pensamiento crítico, cómo retroalimentar a mis estudiantes, cómo brindar una buena evaluación formativa, cómo realizar un acompañamiento socioemocional, en fin, toda temática que sí sea transversal, entonces sí va a tener sentido. Pero solamente si la temática, insisto y repito, y te agradezco mucho, Santiago, que pongas el ejemplo porque creo que nos ayudas a aterrizar. Insisto, los grupos CAP se tienen que armar en función a necesidades que han salido de resultados negativos o que hay que mejorar y que congrega a los docentes responsables de esto, que tienen que ver con esto, pero que puedan crecer juntos y que se nutran juntos, si no, no los voy a juntar. Entonces, es muy importante eso. Y es muy importante que promovamos mucho eso, porque y esto ya fuera de CAP, ¿ah? Esto ya en general para cualquier tipo de estrategia, para un GIA, para un taller, para una reunión de trabajo colegiado, para una reunión de convocatoria, incluso que haga una UGEL en general, convocar a las personas que realmente van a sentir que ese espacio va a ser de aprendizaje total para ellos. Porque es como cuando yo tengo una reunión y quiero convocar a un montón de personas distintas, tengo que asegurarme de que todo mi público pueda el 100% del tiempo estar cómodo, ¿sí? Si no, no tengo por qué convocarlos. Entonces, a eso me refiero con definir los grupos CAP. Entonces, sí te agradezco mucho, Santiago, que hagas notar eso, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar los grupos. O sea, que yo pueda armar grupos en función a necesidades comunes, si no, no lo voy a armar. Eh, Porque no van a estar además, incluso eso puede generar problemas, porque los docentes pueden no estar contentos, puede generar unas dificultades. Entonces, sí, es muy importante tener en cuenta eso. No sé si eso responde tu pregunta, Santiago.
En todo caso, Diego, sí, sí, Diego, tú sabes que una CAP se forma para formar una nueva cultura, ¿no? Una nueva cultura de aprender entre nosotros, ¿no? Aprender uno del otro y crecer profesionalmente. Y sí, lo que tú dices es importante, ¿no? Escoger eh, cómo voy a formar mi CAP. Pero si no es que el problema es en nuestras instituciones unidocentes, multigrados. El ejemplo que te he dado es lo más óptimo, ¿no? Es de una institución educativa secundaria. Y ujú, instituciones educativas secundarias tenemos poquísimas, ¿no? La gran ujú, mayoría son multigrados y son unidocentes, ¿no? ujú, Donde ujú, trabajan un docente o trabajan dos, tres docentes, como máximo tres docentes. ujú. Entonces, armar una comunidad profesional de aprendizajes es un poco complicado, Ya, ¿no? Lo que se está viendo son redes educativas, ¿no? ya, perfecto. Gracias por el ejemplo y justo en un tema que también un compañero había mencionado hace un rato. En el caso de cuando una escuela realmente es pequeña, ahí lo más recomendable es que si están en redes, y ahí de repente en una siguiente reunión podríamos traer a algunas personas que han estado trabajando también ahí en redes, de repente, ahí Rina, quería darte la palabra también en un momento si pudieras puedo contar el caso, sería bastante importante, pero un poco antes para dar un previo, cuando son escuelas realmente pequeñas, este, evidentemente, va a ser mucho más conveniente poder plantear alguna estrategia interredes, interescuelas. Entonces, sí, yo de hecho sugeriría eso. De hecho, es la forma en que se ha estado trabajando también comunidades en redes, ¿no? Por eso les dije, le respondí, no me acuerdo quién fue, me parece que fue Luis. Bueno, sí, fue Luis, justamente le estaba diciendo hace un momento de que tú puedes plantear redes. Si tú tienes una escuela gigante de Santiago, puedes plantear un montón de comunidades dentro. Pero si tengo una escuela muy pequeña, puedo hacer una comunidad dentro de la escuela porque tengo una necesidad concreta en esa escuela, o puedo también, sí, perfecto. Y me parece súper importante esta idea, plantear una comunidad no solamente con esa escuela, sino con otras escuelas de la zona para hablar de problemáticas mayores. Sí, perfecto. Pero nuevamente, en tanto todos los docentes que participen ahí sientan que ese espacio también les va a ayudar a crecer y va a tener un desemboque en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Pero sí, es perfectamente válido lo que dices, es correcto, y de hecho las comunidades de aprendizaje profesional se han trabajado en redes educativas durante mucho tiempo. Igual, no sé, Rina, si estás por ahí presente, me gustaría un poco que pudieras Sí, sí, contar la sí. experiencia. Dale, te escuchamos. Sí, sí, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, maestros, especialistas. Sí, definitivamente, ¿no? La particularidad y la diversidad de nuestro gran Perú es pues grande, ¿no? Como dice, es grande. Entonces, en las zonas rurales se han conformado, ¿no? Estas redes educativas rurales, y yo he sido parte de ello, 2 años hemos estado trabajando, y se han implementado estas CAP ya en las redes educativas rurales, pero se ha implementado más que todo con los directores, ¿no? Y los directores invitaban también a aquellos docentes de su institución que tenían problemas, ¿no? Y que tenían esa necesidad para poder trabajarlo, ¿no? En estas comunidades de aprendizaje. Entonces, va a ser muy importante, Diego y estimados especialistas, la diversidad, ¿no? Que vamos a tener que adoptar, porque como menciona el maestro Santiago, sí, pues hay secundarias en rurales, por ejemplo, que tiene un solo docente, y es director y es docente, ¿no? Hay instituciones que tienen 2 o 3, ¿no? Máximo, porque están en crecimiento, ¿no? Y entonces no se puede trabajar con ellos. Entonces sí se puede agrupar en redes educativas con diferentes instituciones, se trabaja en primera instancia los directores y luego los propios directores convocan a los docentes para que ellos también puedan ser partícipes de estas CAP de acuerdo a las necesidades que se está trabajando en estas CAP, ¿no? Que es así que se ha trabajado el año 2020 y 2021 en las redes educativas rurales. Diego, gracias. Muchísimas gracias, Rina, por las palabras, por ahí, por el mensaje. Santiago, te pediría que seas muy breve para ya poder continuar. Sería la última participación que te pediría, por favor, dale. Disculpe, Diego, que soy insistente, ¿no? Eh, Mira, haciendo un análisis profundo de nuestros docentes, en un gran porcentaje nuestros docentes no quieren participar en los CAP porque sienten que pierden su tiempo, tienen que hacer cosas más importantes en su casa y no les interesa el aprendizaje, ¿no? Esa es la verdad en el Perú profundo.
Yo pienso como sugerencia, ¿no? Si se implementara una norma, una ley, yo creo que sería más factible, ¿no? Donde que de repente tengan incentivos las personas que van creciendo y con resultados, ¿no? Entonces, yo creo que sería una forma de motivarle, porque si no, yo he intentado, yo he tratado de hacer esta CAP cuando leí, pues, a los teóricos, y tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos, pero mi institución educativa sacaban 1000 pretextos, ¿no? Entonces, mi tiempo lo perdía. Yo sentía que lo perdía. Me escuchaban uno, dos, nos escuchábamos, pero no crecíamos, ¿no? Entonces, no tiene fundamento eso, ¿no? Yo creo que si hubiera un incentivo o en sus defectos se saca una norma, creo que podríamos en algo ir mejorando, ¿no? Porque creo que en el Perú necesitamos eso todavía. Disculpa que sea directo, Diego. No, está bien, te agradezco el comentario porque me ayuda más bien justo a hacer un refuerzo que igual quería hacer, entonces sí ha estado bueno lo que has dicho ahorita, porque quiero aprovechar para hacer un refuerzo que en verdad es importante que todos tengamos en cuenta, ¿ya? A ver, eh, eh, lo que todos buscamos en la educación es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Todo lo que buscamos es eso. Buscamos que los niños, las niñas, los adolescentes del Perú aprendan, desarrollen sus competencias y sean ciudadanos plenos, ciudadanos competentes. Las escuelas buscan eso. Los docentes trabajan para lograr eso, ¿no? Con las dificultades que puedan tener, pero el trabajo de un docente, nuestro trabajo como profesores es formar niños, niñas, adolescentes y en general adultos, porque también hablamos de educación básica alternativa, educación básica especial. En general, el propósito de la educación es educar, es fortalecer, es desarrollar competencias. El docente es el que se encarga de, o el principal protagonista, no el protagonista, en todo caso, el principal canalizador de lograr eso. Y el director de la escuela, amigos, amigas, el director de la escuela es la persona que lidera el equipo de docentes que va a lograr eso. Entonces, se sabe, y esto lo hemos trabajado, lo hemos visto en diferentes espacios, que el director es, después del docente, el segundo responsable y elemento de mayor influencia en el aprendizaje de un estudiante. Si tienes un buen director, con buenas estrategias, con un buen trabajo, es mucho más probable que ese estudiante aprenda. Mejor si tiene un buen docente, pero si hay un buen director en la escuela, generando las condiciones adecuadas, el estudiante va a poder aprender mejor. Dicho eso, y un poco para poner el ejemplo a partir de lo que ha dicho Santiago, el director tiene como objetivo lograr que los estudiantes de su escuela aprendan. Para eso es su trabajo, o sea, para eso es director. Él dirige una institución educativa, Eso hace un director. Movilizará a la familia, movilizará a los profesores, obviamente con todas las dificultades que tengan, pero estoy hablando teóricamente qué es lo que tendría que ocurrir. Entonces, el director movilizará a quienes tiene que movilizar para lograr que sus niños, sus niñas, sus adolescentes aprendan y desarrollen sus competencias. En esa movilización planteará estrategias de todo tipo. Alternativas, estrategias, acciones, sensibilizaciones, en fin, planteará una serie de estrategias que tengan como objetivo finalmente que los estudiantes aprendan. Las comunidades de aprendizaje profesional son una de esas estrategias. Estrategia muy buena, muy recomendable, muy positiva porque genera un aprendizaje en el docente y además mejora su práctica pedagógica notablemente a partir de investigación y basada en evidencia. No diría que es la mejor estrategia que existe, pero es una estrategia muy potente. Pero no es la única. Los talleres que estamos sosteniendo con ustedes actualmente en esta temporada están enfocados en la estrategia de CAP, porque hemos analizado que es una estrategia que es importante de promover a nivel nacional por los ejemplos que se tienen y sentimos que es una estrategia muy buena, pero no es la única. Y de hecho, lo que no puede pasar es que cuando ustedes vayan a hablar con los directores, ustedes les digan, director, tiene que implementar CAPS. No. Si en una escuela yo veo que no va a funcionar hacer CAPS y tengo que concentrarme en fortalecer las habilidades para el acompañamiento o para la retroalimentación, no hago CAPS. Me concentro en acompañamiento y retroalimentación. Si veo que en una escuela la única forma de mejorar es a partir de otra estrategia, la planifico. Finalmente la decisión la tiene que tomar el director. No puede, no estaría bien que nosotros como especialistas vayamos y digamos, tienes que hacer esto. ¿Podríamos plantear una norma? Sí. Podríamos plantear una norma que recomiende, sugiere, etcétera, pero digamos, sabemos que también los docentes, si los llenamos de normas, pueden terminar, pues, abrumados, ¿no?
lo que queremos es que mejoren su práctica pedagógica. Si puede ser a partir de una CAP, genial. Si no es posible a partir de una CAP, buscaremos otras estrategias. Entonces, yo ahí los invito a tener tranquilidad, ahorita doy la palabra a Rina, les invito a tener tranquilidad en ese sentido. No sientan que esto es un espacio para decirles, oye, el día de hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación donde nos dijeron que tenemos que implementar CAPS. No, no, no. La reunión ha sido para promover la estrategia de CAPS y obviamente, pues motivarlos y convencerlos, y claro, obviamente nuestra intención es promover que las utilicen, ¿no? Pero si hay en una jurisdicción, en una zona, hay otra estrategia que está funcionando muy bien y no sienten que es digamos, necesario hacer CAPS, entonces lo que pueden hacer es aprender lo mejor de las CAPS para nutrir esa estrategia que ya están trabajando. Finalmente lo importante es que los niños, las niñas, los adolescentes aprendan y mejoren sus competencias y que la escuela sea un lugar seguro, ¿no? Entonces yo les daría tranquilidad por ese lado, ¿no? Igual vamos a seguir exponiendo sobre el tema porque sí tenemos muchos casos importantes que sí que son importantes ahí de reforzar. Dale, Reina. Solamente para de repente concretar lo que acabas de mencionar, Diego, recordemos que si estamos hablando de normas, nos tenemos que basar en la normativa, ¿no? Que has mencionado en el primer momento, que es cuál es la competencia que desarrolla los directores, ¿no? Y podemos mencionar la competencia 5, donde especifica claramente, ¿no?, que un director tiene que promover y liderar una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje, ¿no? Está en la norma, ¿no? Está en el marco del buen desempeño directivo. Pero no solamente en la norma, ¿no?, sino también recordemos que tenemos que en la 189, que ya está en nuestra normativa de las subgeles, ¿no?, esta implementación de las comunidades de aprendizaje profesionales, que es una estrategia en realidad, ¿no?, que es una estrategia que se está planteando y como lo ha mencionado el maestro Diego, es parte desde la UGEL, ¿no? El análisis que hacen de las necesidades, de la propia realidad, del contexto, si es adecuado para implementarlo. Si vamos a sacar una normativa, de repente es para todos, ¿no? Si no, tiene que ser para aquellos que puedan ser factibles. Y para eso es este diagnóstico que se tiene que realizar para saber en qué instituciones se puede implementar, ¿no? Y de repente instituciones polidocentes que sí tienen una cantidad de docentes en las cuales tienen necesidades comunes y pueda agruparse esta comunidad de aprendizaje. O de repente también en redes educativas rurales de puros directivos, pero que podamos también incluir a los docentes para que puedan conformar estas comunidades de aprendizaje. Entonces hay que variar, ¿no?, también, porque tenemos esa flexibilidad. Gracias, maestro Diego. Muchas gracias por las aclaraciones. Entonces, un poco para continuar, lo que les estaba comentando era que primero la idea era que tuviéramos este espacio de diagnóstico, de autodiagnóstico, se tenía esta primera CAP, y con esa primera CAP yo voy a poder tener una segunda CAP y luego finalmente ya una tercera CAP, que es un poco la idea general, ¿no? La idea de la primera CAP es tener un diagnóstico de una problemática en general que se tiene, ¿no? Entonces, la primera sesión de CAP, una vez que ya se ha hecho el autodiagnóstico, va a buscar, pues, convocar a los participantes y en esta primera reunión se exponen las respuestas a las preguntas previamente indicadas. En esta reunión se escuchan las necesidades y las preocupaciones de cada docente y se realiza un balance de todo lo que se ha escuchado. Se identifican también en conjunto las necesidades que se necesita atender a partir de escuchar a todos y a partir de revisar las evidencias. O sea, hay un espacio de compartir de todos, ¿no? En esta primera CAP, en esta primera reunión con todos los docentes, ya hay un momento de compartir, ¿no?, a partir de las evidencias que cada uno ha traído, ¿no? Para la identificación de necesidades a partir de evidencias, estas pueden ser, por ejemplo, resultados de evaluaciones de aprendizaje de estudiantes, información con respecto al monitoreo y acompañamiento de la práctica docente, diagnósticos de acuerdo a los compromisos de gestión, diagnósticos de aprendizajes, diagnósticos sobre la situación socioemocional de los estudiantes, entre otros, ¿no? En fin, pueden haber una serie de aspectos, una serie de situaciones ahí, de elementos, de instrumentos que se pueden utilizar para este trabajo de diagnóstico previo, que es importante tener en esta primera sesión de CAP, ¿no? Y luego de que todos los docentes van a participar y van a contar un poco lo que está ocurriendo,
se va a tomar la decisión de abordar algunas experiencias y se plantean que para una siguiente reunión todos deben de buscar estrategias para las situaciones planteadas. Entonces, todos hemos definido un poco qué ha ocurrido, hemos abordado nuestras experiencias y planteamos estrategias para la situación, digamos, planteamos estrategias para nuestra siguiente sesión. Entonces, cada uno se lleva el compromiso de investigar una estrategia nueva. Entonces, cada uno, dentro de las condiciones y las posibilidades que tenga, la idea es que cada uno investigue, aborde experiencias y se lleve un compromiso. Y ese compromiso será de que los docentes investiguen algo, ¿no? Y acá se menciona, ¿no? Se señala que para la siguiente reunión es importante que se propongan investigaciones u otras experiencias pedagógicas que resuelvan las situaciones que se han encontrado. Entonces, en la primera sesión hay un diagnóstico, se plantea una problemática y se toman decisiones con respecto a, ok, vamos a investigar sobre esta problemática. Vamos a investigar, cada uno se va a llevar el compromiso de investigar algo. Y se van a ir a investigar durante el tiempo que demore la siguiente sesión, que puede ser un mes, por ejemplo. Durante un mes vamos a investigar, vamos a estar trabajando, vamos a buscar un poco, y en la siguiente sesión, cada uno va a traer lo que ha investigado, ¿no? Entonces, en esa segunda sesión, CAP, son propuestas pedagógicas para enfrentar la problemática, que básicamente consiste en trabajar colaborativamente en mecanismos para atender los desafíos identificados. O sea, ya cada uno trae la investigación que ha traído y juntos, luego de presentarlo, buscamos trabajar colaborativamente en mecanismos para que cada uno identifique, para atender esos desafíos identificados. Para este momento, todos los miembros de la CAP llegan a la reunión con planteamientos e información que puedan resolver las problemáticas priorizadas en la reunión anterior. O sea, cada uno ya ha llegado, en la sesión anterior habíamos definido problemáticas, entonces ya hemos llegado con una investigación que hemos investigado, hemos traído algo que nos ayuda un poco a saber cómo presentar y cómo enfrentar ese problema, ¿no? Se vuelven a presentar estos casos complejos y los participantes presentan sus propuestas para esta situación y fundamentan por qué creen que es posible utilizar una u otra estrategia. Entonces ahí es donde van a fundamentar, ok, yo creo que esta estrategia podría funcionar, yo creo que esta no podría funcionar, mejor la del profesor Pepito, mejor la de la profesora Juanita, hay que combinar la estrategia de la profesora Juanita con la del profesor Pepito, y se establecen conclusiones que representan aprendizajes colectivos, y se establecen acuerdos, compromisos, y se establecen procesos para llevar a cabo el aprendizaje. Es decir, se define, ok, hemos definido después de exponer todos nosotros que para las siguientes semanas vamos a implementar esta nueva estrategia, y cada uno la va a implementar durante un periodo de tiempo y luego vamos a buscar cuál es la mejor manera de, de implementarla, digamos, con nuestros estudiantes, ¿sí? Y ese va a ser un poco el objetivo, ¿no? Que en esta segunda sesión tengamos la conclusión de, ok, vamos a implementar esa estrategia. Pasará un tiempo, un mes, de repente 2 meses, para que se implementen, los profesores pongan en práctica lo que ejecutaron, puedan recoger información sobre lo que ejecutaron, y finalmente tengan una tercera sesión de CAP, que sirva para evaluar las acciones realizadas y definir los próximos pasos. Entonces, se realiza una tercera reunión para evaluar en equipo cómo se han implementado los acuerdos consignados en las reuniones anteriores. Se comenta la información recopilada en la bitácora personal a partir de la identificación de la problemática. Cuando hablo de bitácora personal es porque es importante que cada docente tenga una bitácora personal. Eso está en el protocolo que les hemos enviado, pero es una recomendación. O sea, que es bueno que cada docente tenga una bitácora donde va escribiendo lo que va aprendiendo, entonces, lo que va investigando, etc. Lo repito, se realiza esta tercera sesión para evaluar en equipo cómo se han implementado los acuerdos consignados en las reuniones anteriores, cómo les fue con esa estrategia que implementaron, ¿no? Se comenta la información recopilada, en la bitácora lo comentan todos juntos, lo comparten, a partir de identificar la problemática y la búsqueda de estrategias y la forma en que lo aplicaron, digamos, ¿no? Se analiza el proceso o el logro de cada acción, cómo nos fue, qué tal nos fue, qué aprendimos, qué no aprendimos, etc. Y finalmente el directivo o el equipo directivo a cargo puede proponer e implementar acciones de seguimiento de los acuerdos realizados en las reuniones previas, ¿no? El directivo puede proponer o implementar acciones de seguimiento de los acuerdos realizados en las reuniones previas, o sea, poner en práctica lo que en general, digamos, quieren hacer, digamos. O sea, ok, hemos definido esto, eso funcionó, esto no funcionó, cuáles han sido las conclusiones, y lo compartimos todos juntos y vemos si tenemos que volver a implementar las acciones o ya hemos encontrado una mejora, ¿no? Y esa es un poco la idea. El formato presenta 3 sesiones, pero pueden plantearse más si uno lo desea, ¿no? Y esa es un poco en general la idea general, un poco de lo que se ha planteado a nivel de CAPS, ¿no? Son 3 estrategias, 3 momentos, un primer momento de diagnóstico, un segundo momento de proponer cosas y un tercer momento de evaluar cómo nos fue proponiendo esas cosas.
Y eso es un poco en términos generales la forma en que se ha planteado esta metodología. Y ahora sí quería aprovechar para nuevamente abrir un espacio, en todo caso, de diálogo o de preguntas con respecto un poco a estos puntos que hemos abordado hace un momento, si hay algunos puntos que todavía queden en duda o algo así, digamos, ¿no? En general, saber un poquito cómo lo están identificando, qué cosas están quedando claras, qué no están quedando claras. Luis, te escuchamos. Mi estimado Diego, disculpe de repente para participar. Hace un Sí, sí. momento le escuché al maestro, justamente al que me antecedió la palabra. Hablaba él de instituciones educativas unidocentes, multigrados y polidocentes completas. Y lo que te estoy escuchando a ti, mi estimado Diego, es que estas comunidades de aprendizaje profesionales, nosotros vamos a tener la responsabilidad, según estoy entendiendo, que a partir del próximo año tenemos que formar esas comunidades de aprendizaje, tanto en las instituciones educativas o redes educativas, según corresponda, en cada una de nuestras regiones o en cada una de nuestras UGELs, ¿no? De acuerdo al rol donde nos desempeñamos, en el espacio que estamos desempeñando. Le escuché también a la doctora Neri, creo, me parece, la que habló hace un momento, que hablaba sobre, por ejemplo, la competencia 5, el marco del buen desempeño directivo, que ahí sí establece las comunidades de aprendizaje que deben formar los directores en cada una de las instituciones educativas. Y aquí quiero ser de repente un poquito crítico, lógicamente sin ser aguafiestas, mi estimado Diego. Por ejemplo, este marco del buen desempeño directivo salió en el año 2014 y ya prácticamente ha pasado más de 8 años y hemos tenido directores designados en cada una de las regiones, en cada una de las UGELs, que prácticamente terminó su designación ya en este año. Y ya justamente el gobierno sacó ya la resolución viceministerial, la 118, que convocando a la situación de los directivos, a la encargatura de directivos todo el año 2023, porque ya se aproxima nuevamente el concurso para directores y especialistas de UGEL, especialistas de DRE y directores de UGEL. La pregunta es, por ejemplo, el próximo año, en 2023, la mayoría de directores de instituciones educativas van a ser contratados, que va hasta el 31 de diciembre. Y la pregunta es acá, si este marco del buen desempeño directivo, que tiene más de 8 años de vigencia, que prácticamente los directivos designados tuvieron una inducción de casi 2 años con la universidad para que ellos puedan tener ese liderazgo pedagógico, ese liderazgo directivo en cada una de las instituciones, y específicamente, por ejemplo, en nuestra UGEL Cajamarca, de la región Cajamarca, no se visualizó o no se sintió ese liderazgo pedagógico o directivo de los directores para formar estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Siendo prácticamente capacitados por una determinada universidad, no se visualizó. Entonces, ¿cuál va a ser el reto, por ejemplo, de nosotros los especialistas, en el caso de UGEL Cajamarca, que tiene aproximadamente 1.200 instituciones educativas en los 3 niveles, con solamente 14 especialistas designados? Además, la sobrecarga que nos viene del Ministerio de Educación, de las diferentes direcciones, ¿no? De las diferentes direcciones que lo conforman, no solamente a los especialistas, sino también a los directivos, en siempre solicitar trabajo administrativo y administrativo y administrativo, y ha sido la queja permanente de los directivos, pese a que salió una norma de escritorio limpio, pero aún le siguen pidiendo información permanente, y a veces los directivos no tienen tiempo, lógicamente, para esto, de esta conformación de comunidades de aprendizaje, por un lado, y por otro lado, también lo que decía el maestro, que anteriormente me antecedió la palabra, decía, por ejemplo, que ahora el maestro, mi estimado Diego, no sé si es a nivel nacional, pero la mayoría de maestros están esperando que dé la 1 de la tarde para que termine su jornada de trabajo y vayan a hacer otras labores, ¿no? No relacionadas a la labor pedagógica. Por ejemplo, muchos trabajan en instituciones educativas particulares. Aquí en Cajamarca hay aproximadamente más de 500 instituciones educativas particulares que hacen esa labor. Otros se dedican a otras acciones como hacer taxi, etcétera, etcétera. Es decir, tienen un doble trabajo, no sé, para poder de repente cumplir con llenar su canasta familiar en este caso. Entonces, el gran reto que nos espera a nosotros los especialistas, digo yo, ojalá que se pueda hacer en donde las haya, por ejemplo, aquí en Cajamarca no tenemos redes educativas, hace ya más de 8 años atrás no se han formado redes educativas, las redes educativas desaparecieron,
porque desde la ADRE no se promovió, no se fortaleció, etcétera, y desaparecieron. Entonces, por ahí tenemos esa gran responsabilidad, amigo Diego. Sé que no es imposible, pero la cuestión es el cambio de actitud que tenemos nosotros como docentes. Por ejemplo, ¿no? Nosotros que estamos participando en este taller sobre liderazgo, sobre cómo formar una comunidad de aprendizaje profesional, lo que tú estás diciendo. Estamos en el país bastante bajos en lo que es logros de aprendizaje, no solamente en el nivel inicial, sino en el nivel primario. Incluso aquí en Ujel, Cajamarca, hay porcentajes alarmantes, que hay estudiantes que están previo al inicio, ni siquiera en inicio, sino previo al inicio, ¿no? Entonces ahí la reflexión es, ¿qué los maestros están pensando? ¿Qué los maestros están sintiendo? Hay preocupación de los maestros para seguir avanzando. Uno, como ya lo decían anteriormente, en la parte profesional, si no se empoderan de la parte profesional, de la parte propia del ser humano para seguir desarrollando sus capacidades, menos va a impactar en el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito, mi estimado Diego, no quiero desanimar, pero lógicamente el gran reto que nos espera, uno, a nosotros para aprender aquí, ¿no? Con todos los colegas que estamos acá, cómo se forma una comunidad de aprendizaje, desarrollar, lógicamente, nuestras propias capacidades, nuestras propias competencias, para nosotros tener ese reto de repente, a pesar que, como te digo, estamos llenos de trabajo, poder nosotros conformar el próximo año con estos directores que van a ser encargados, porque, como te digo, los designados ya terminaron en febrero del 2023, termina su designación, y van a ser nuevos los directores que van a asumir esta gran responsabilidad, por ejemplo, en estas 1.200 instituciones educativas en nuestra región Cajamarca, específicamente en nuestra UGEL Cajamarca, para poder formar las comunidades de aprendizaje profesionales. Ahí me quedo, amigo Diego, gracias. Luis, gracias por tus palabras. Hay varias cosas que has mencionado y algunas cosas que puedo responder y otras que no. El tema de la designación de directores es un tema que no te puedo responder, digamos, no sé qué va a ocurrir, sino los temas de cómo normativamente puede darse eso. Pero lo que sí puedo comentar es que, a ver, el espacio que estamos teniendo de asistencia técnica en general, no solamente este espacio ahorita que estamos teniendo de esta sesión de ATA, sino en general todo lo que estamos viviendo con ustedes, este periodo de tiempo que va a generar va a seguir hasta diciembre, tiene como objetivo, sí, evidentemente, tiene como objetivo promover el que en cada una de las UGELs presentes se genere o se diseñe un proyecto de promoción de implementación de CAPS en escuelas el próximo año. Pero esa implementación va a basarse en lo que ustedes mismos definan como capacidad y lo que puedan lograr hacer, en realidad. O sea, digamos, porque finalmente se sabe que en cada región es importante trabajar con directores. Entonces, lo que estamos buscando nosotros hacer es darles las herramientas a ustedes para que ustedes puedan luego, sí, pues, evaluar las mejores condiciones que tengan para poder implementar. Quizás no lo hice en todas las escuelas de la jurisdicción, sino en algunas focalizadas. Y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, porque en las siguientes sesiones ya no vamos a hablar de la metodología, vamos a hablar de la implementación, de la gestión. Y ahí vamos a empezar a hablar de focalización, con quiénes trabajamos, cómo lo trabajamos, con cuántos directores, de qué manera, si es con talleres, si es con acompañamientos, si es con sesiones, si es con webinars, si es visitándolos, si no es visitándolos. Entonces, eso es lo que va a venir más adelante. Entonces, yo sí los animo a seguir aprendiendo de esta metodología que puede ayudarnos bastante e ir descubriendo juntos cómo es la mejor manera en que podamos implementar esto en las escuelas, ¿no? Para eso, de todas maneras, hay un acompañamiento que vamos a seguir dándoles y otorgándoles a ustedes. Ahora recién estamos trabajando con este material de este protocolo de CAPS que tiene 2 secciones, pero van a venir, falta la sección 3 y la sección 4, que son justamente las de implementación, donde vamos a discutir un poco más a fondo estos temas para poder conocer un poco más a fondo, digamos, cómo poder trabajarlo. Entonces, nada, yo los animo a igual seguir trabajando juntos en este espacio y ir evaluando y analizando cuáles son las mejores posibilidades que tenemos para poder implementar esto. En muchas UGELs ya está ocurriendo, en otras está empezando a darse, y la idea es que podamos cada uno adaptarnos a lo que obviamente podamos hacer y no sobrecargar, tal y como ustedes han dicho, a los docentes, porque efectivamente el docente se siente sobrecargado. Entonces hay que buscar algo que, por eso les hablaba de la sensibilización. Por eso les ponía el ejemplo de que no es posible que un director mañana les diga a los docentes que se tienen que quedar en la tarde a un taller. No, pues eso es un proceso que tiene que tomar tiempo, que implica una negociación, que tiene que definir un horario concreto. O sea,
Es un proceso de por eso la sensibilización implica no solamente sensibilizar, sino negociar, evaluar, analizar. Y al final, de repente, todos concluyeron, ok, podemos quedarnos una vez al mes, los martes, porque nos hemos dado cuenta que todos ese día sí podríamos quedarnos, ok, o sea, pues una vez al mes. Pero implica, pues, este proceso de conversación y de negociación que habría que tener con los directores. Nada, yo los animo a seguir avanzando en este proceso y seguir aprendiendo juntos para poder ver cómo va a ser la mejor manera de poder implementar esto. Muchas gracias, Luis, por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. En el chat se les está poniendo la encuesta de satisfacción de la sesión que hemos tenido el día de hoy. Les ruego que puedan también ir llenando sus opiniones ahí. Siempre es bueno para mejorar. Sí, Peguito, te doy la palabra a ti, por si querías hacer algún comentario adicional. Sí, vamos finalizando entonces. Estimado Diego, ¿me confirmas, por favor? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias, estimado Diego, especialista pedagógico de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, por las orientaciones brindadas respecto a la gestión de acciones formativas para promover las comunidades de aprendizaje profesional CAP en cada una de las instituciones educativas, ¿no?, de la jurisdicción. Agradecemos también a los especialistas pedagógicos de los niveles de inicial, primaria y secundaria, quienes han participado en la presente asistencia técnica a través de sus comentarios, sus consultas, por compartir sus experiencias pedagógicas que contribuyen pues a mejorar su gestión escolar en los entornos colaborativos, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Como muy bien lo precisó Diego, estas asistencias técnicas van a continuar para que ustedes puedan ir mejorando justamente y fortaleciendo estos comités de aprendizaje profesional en cada uno de sus jurisdicciones y perfeccionando de acuerdo a su contexto, a su realidad, estas acciones pedagógicas en bien de nuestros estudiantes. Muy bien, entonces solamente queda recalcar que a través del chat de la plataforma ya tenemos el registro de asistencia. Para quienes no han registrado aún su asistencia, por favor, eso es importante, y también el enlace de encuesta que les va a permitir obtener la presentación. ¿Ok? Muy bien, entonces, estimados participantes, nos despedimos, que sigan teniendo un muy buen día y nos vemos en una siguiente oportunidad, en una siguiente sesión. Podemos habilitar nuestras cámaras y audios también para poder despedirnos. Hasta luego. Gracias, Delia. Gracias, Diego. Un abrazote. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.